Hola, buen día para todos. Mi nombre es Jenmari Santiago, alumna de la Cátedra de Criminología con el doctor David Jiménez en la Universidad Católica Santa Rosa. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de lo que fue Joseph Roy Metheny. Vamos a seguir estudiando a un criminal, pero ya no desde un aspecto histórico como en el video anterior. Vamos a estudiarlo a través de las distintas teorías dadas en clase, las distintas teorías que abarca la criminología y en cuáles podemos englobar y en cuáles no a Joseph Roy Metheny. En principio, dentro de mi hipótesis voy a mencionar entonces a qué teorías yo no veo reflejada a Joseph, en cuáles su vida no me encuadra o en cuáles no veo una concordancia de hechos. La primera de ellas es la teoría de Sutherland. Él habla de los delitos o del criminal, del delincuente de cuello blanco. Claramente Joseph no era una persona de alta sociedad, él no era una persona que tenía prestigio o poder. Él en esta teoría claramente no se ve marcada. La segunda de ellas viene a ser entonces la de Adolphe Quetelet, porque él habla de estadísticas, él habla de tiempo y de espacio. Espacio en un determinado país y tiempo en determinadas fechas de un mismo año como tal, en el cual el índice delictivo aumenta por necesidad de las personas. Claramente Joseph no se refleja en esto porque él no esperó o no tuvo una necesidad de un tiempo, un espacio, no aprovechó de esa oportunidad de tiempo y espacio para delinquir. Él en realidad lo hizo por otras razones. En las otras dos teorías que no enmarco a Joseph es en la teoría de la anomía y de la atención, pues él no menciona suicidio, nunca pasó por su mente la opción de suicidarse, y la de teoría de las ventanas rotas, pues acá no se ve un reflejo de lo que habla esta teoría de parte de abandono por la sociedad. Teniendo en cuenta el punto anterior, vamos a pasar a lo que son las teorías en las cuales sí englobo y encuadro la vida de Joseph. En primer lugar, y la que es menester resaltar, es la de Ferri. Ferri habla de factores endógenos como la genética y el exógeno como el mundo y el entorno del individuo. En este exógeno es en el que voy a resaltar lo que es la vida de Joseph, pues él habla de que es él, el hombre es él y sus circunstancias. Las circunstancias de Joseph desde muy pequeño se notó que era una vida bastante difícil y en cada paso que daba veía distintas adicciones por las personas en las que se encontraba a su alrededor y de que de alguna manera influyó para que éste se volviera un criminal. La siguiente teoría hace bastante referencia a la anterior, pues es la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. En esta teoría él habla de una criminalidad aprendida. Él dice que las personas que tienes a tu alrededor y en tu mundo, si tienen malos hábitos, pueda que te lleve a que también los tengas. Si lo vemos desde el punto de vista de la vida de Joseph, pues él desde pequeño, al ver el alcoholismo de su padre, él también se vuelve alcohólico, y después a los amigos, soldados y normales que tenía en la ciudad, pues ellos se drogaban y esto llevó e influyó a Joseph a drogarse. Ahora bien, la teoría feminista hace gran papel y relevancia en esta historia, pues se demuestra que Joseph tenía un gran odio y un resentimiento hacia la mujer por las situaciones pasadas que había tenido con su madre, por su ausencia, y con su esposa, por el abandono. Entonces, Joseph tenía un odio fuerte por las mujeres y por eso entonces iba en contra de las prostitutas como tal. De esta manera, entonces pasamos a una teoría súper interesante, que es la de Sigmund Freud. Él habla de tres esferas que componen a esta teoría: el yo, el superyo y el ello. Ahora, colocando en perspectiva estos tres puntos, estas tres esferas de la teoría de Freud, vamos a ver al yo como esa zona de control, ese punto de control que tenemos todos para con nuestros actos. El superyo, que es aquel reflejo que queremos dar nosotros para la sociedad, y el ello, que viene a ser ese inconsciente, ese dominado por el placer. En la vida de Joe, entonces, el yo viene a ser aquel control que él tenía gracias a su hijo. Él era entonces el anclaje a su realidad, su punto de control. El super yo de Joe quizás es un poco difuso. No sé exactamente si él quería de alguna manera quedar bien parado ante la sociedad o si le importaba esa imagen
frente a la sociedad. Y el ello, entonces, es el que más llama la atención aquí. Es bastante peculiar porque era ese animal que tenía adentro que siempre que tomaba y se drogaba quería salir, pero que no salía gracias a su punto de control, su yo, que era gracias a su hijo. Entonces, de esta manera, cuando él pierde a su hijo, el ello es el que controla a Joe y se vuelve el criminal pues que conocemos como el hamburguesero. Siguiendo con las teorías, tenemos lo que es la teoría de la oportunidad. Yo la veo como aquella en donde se le facilitan ciertas situaciones o ciertas circunstancias al criminal, se le da esa oportunidad para delinquir más fácilmente. Es decir, en la vida de Joseph, por ejemplo, él contrataba prostitutas, era muy fácil para él asesinarlas porque las llevaba a su remolque, era un lugar bastante solo. Las prostitutas no ponían ningún tipo de impedimento, ya que estaban contratadas para saciar su apetito sexual. Entonces él veía la oportunidad y pues claramente la tomaba. Pasando entonces a otro punto, tenemos lo que es la teoría de Gabriel Tarde. Él habla de la innovación y de la imitación. Yo me centraré un poco más en lo que es la innovación, porque se trata de hacer cosas nuevas, el sentimiento de hacer cosas por primera vez, cosas que sientes que no han hecho otras personas, el innovar. Entonces, Joseph, en este punto, voy a encuadrarlo cuando decidió hacer carnes de hamburguesas con sus víctimas, porque en ese momento él sentía que estaba innovando, sentía que estaba haciendo algo nuevo que lo satisfacía, comer carne humana y darle a otras personas carne humana. Para él había sido innovador, él sentía una satisfacción gigante al comer esa carne por primera vez y darle de ella a otras personas. Ya casi para concluir, tenemos dos teorías sumamente importantes como lo es la de Rafael Garofalo y la de Dominic Esquirol. En principio, Rafael habla de lo que es la peligrosidad del delincuente. Él menciona que una persona, un individuo, no puede ser reinsertado a la sociedad por su peligro. En este caso, por ejemplo, Joseph, él estuvo 18 meses en la cárcel esperando que se realizara pues la investigación de si había cometido los asesinatos de los vagabundos, y al encontrarse inocente por falta de pruebas sale otra vez a la calle y es que comienza a cometer delitos peores, empieza a asesinar a prostitutas, a las mujeres, para luego vender hamburguesas con sus carnes. Entonces, es una teoría que demuestra que algunas personas no pueden ser reinsertadas porque no tienen voluntad, no tienen el carácter de decir si sí o si no a determinada situación. Joseph era una persona que no estaba satisfecha y que demostraba que quería seguir asesinando por placer. Entonces era un tipo bastante peligroso que no podía ser reinsertado de alguna manera a la sociedad por su peligro, como lo describe Rafael Garofalo. En última instancia tenemos a lo que es Dominic Esquirol. Él habla también de una parte de la voluntad del individuo. Él establece de alguna manera lo que es la monomanía instintiva. Sí. Él habla de una inteligencia del individuo, pero no tener voluntad. Es decir, Joseph tenía la inteligencia suficiente para saber que lo que estaba haciendo estaba mal. Él tenía discernimiento, sabía lo que era el bien y el mal, pero no tenía la voluntad para decir que no a la determinada situación. Era un tipo que, pues claramente, no quería dejar de cometer este tipo de delitos. Entonces tenía la inteligencia, pero no la voluntad. En lo personal pienso que estas teorías son sumamente importantes porque nos muestran un campo más amplio, nos dan distintas perspectivas y distintas explicaciones de por qué en este caso Joseph Roy Metheny se convirtió en un criminal. Estas teorías nos demuestran que cada circunstancia en la vida del individuo cuenta, cada factor que vivimos en nuestro día a día es importante y pueden hacer la gran diferencia en nuestro futuro. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.